Hoy es un día muy triste, la verdad, para los que disfrutamos del cine, sobre todo. Es un día realmente triste porque nos tocó enterarnos por la mañana prácticamente de la muerte del legendario, del monumental, del enorme y podría decir muchos adjetivos más, cineasta, director, David Lynch. El que no sepa quién es David Lynch, una enorme tacha, y no de ex de Elon Musk, sino una tacha de reprobados. Uno de los cineastas más influyentes de la historia moderna, un auténtico rebelde, un auténtico renegado que hizo cine a su manera, que hizo cine realmente de autor, su visión, lo que él quería plasmar tal cual lo plasmaba. No andaba haciéndole películas a Hollywood, a los grandes productores, etc. Él tenía su visión y tal cual la imprimía. Decía él, el cine no tiene que hacer sentido porque la vida no tiene sentido. Si la vida carece de sentido, ¿para qué darle sentido a mis películas? Y recuerdo que decía Luis Buñuel que la película más extraña que él podría hacer sería una película totalmente normal, totalmente una familia que va y desayuna y come y después se van a sus trabajos aburridos, etcétera, y lo que tú quieras. Curiosamente, en algún momento David Lynch hizo una película que se llamaba The Straight Story, una película sin tantas sobresaltos, sin tantas cosas oscuras. Pudiéramos decir que es de esas películas inspiradoras donde un señor va a visitar a un amigo, a un familiar, no tiene un carro, entonces se va en un tractor. Y bueno, esa es The Straight Story. Esa podría ser quizá la película realmente más extraña de David Lynch. Extraña porque era la más lineal, la más lógica, la que tenía un principio, una trama y un fin, a diferencia de muchas de sus películas, ya que la mayoría de ellas, para David Lynch no existía la trama lineal. A él le gustaban esos brincos, esos huecos, esas dualidades, dejar a veces los finales abiertos, no explicar muchas cosas, poner detalles que él decía, yo no le voy a explicar, que la gente se haga la idea de lo que quiere. Y así podemos mencionar películas colosales como El Hombre Elefante, que no fue tanto cine de autor, era ya una historia y él la adaptó y la realizó, y fue una de sus primeras películas, de sus trabajos mayores, y de ahí se vino un mundo de películas. Tenemos Dune, la de Dune, que en teoría fue una especie de fracaso, sin embargo tiene su legado, tiene sus seguidores, hay un culto hacia esa película. Y bueno, recientemente la retomó por ahí Denis Villeneuve para hacer algún par de secuelas, etcétera, basadas en el libro que ya muchos conocen de Dune. Después de ahí, digamos que se volvió la etapa más personal en el caso de David Lynch, y empezamos a ver prácticamente cine como las películas de Blue Velvet, que fue una de las primeras grandes éxitos, muy personales, muy distintos a todo lo demás, producidas ya totalmente dirigidas a su gusto y a su antojo por parte de este señor David Lynch. Y bueno, también seguirían otras películas después de Blue Velvet, y seguirían incluso series de televisión
como Twin Peaks, que es otra gran obra, otra gran obra maestra del señor David Lynch. No podemos olvidar películas como Wild at Heart, con el señorón, con la leyenda de la actuación Nicolas Cage, con Laura Dern. Y ya posteriormente hay películas como Los Highway, que la vi en el cine, una maravilla. Hay películas como Inland Empire y muchas otras más que valieron mucho la pena. Hizo trabajos muy interesantes David Lynch, trajo de vuelta el surrealismo. Podemos decir que David Lynch en muchos aspectos fue un heredero del surrealismo por parte del señor Luis Buñuel. Prácticamente David Lynch utilizó mucha influencia de Buñuel, de Hitchcock, de Kubrick, de los verdaderamente grandes. Imprimió mucho el tema de la iluminación, el tema del sonido en sus películas, el tema de mezclar la realidad con los sueños de forma ambigua, sin muchos límites, casi mezclándose. Y esa fue alguna de las principales características de David Lynch en el mundo del cine. Su impacto, su huella va incluso más allá. Hay, por ejemplo, artistas en el mundo de la música como Flying Lotus, como Lana del Rey, como Mr. Bungle, que decían: yo escucho a David Lynch, me inspiro con David Lynch y hago música. E incluso se generó un adjetivo. En Estados Unidos le decían Lynchian, aquí en México le decíamos que era lynchiano a ciertas características de ciertas películas que eran extrañas, que eran ambiguas, que eran surrealistas, que eran oscuras. Y bueno, obviamente que tenían este contenido fuerte en el tema de la iluminación, una propuesta en ocasiones estridente, misteriosa, enigmática, y en el tema del sonido. Pudiéramos anexar, agregar, acercar, por ejemplo, la obra de personajes como, por ejemplo, David Bowie, de Trent Reznor, de Lou Reed, que estuvieron siempre muy cercanos precisamente a David Lynch, con la música, con actuaciones por ahí. Por ejemplo, si recordamos Los Highway, utilizó música de Rammstein, por ahí salió en algunas escenas Marilyn Manson. Y bueno, fue un cuate muy que rebasaba totalmente los límites, que se salía por completo de lo convencional. Un cine que en lo particular yo disfrutaba mucho y que le hallaba en cierta forma un paralelo más o menos similar a lo que estaba haciendo, por ejemplo, en algún momento Luis Buñuel, a lo que hacía Alejandro Jodorowsky, por ejemplo, por dar algunos ejemplos. Y era un cine tan propio, tan de autor, tan pudiéramos decir tan americano, como era ese cine de autor propio pero canadiense del otro David, de David Cronenberg. Pero sin embargo siempre mantuvo su estilo muy particular. David Lynch, sus propuestas muy audaces, definitivamente cambió el mundo del cine. Definitivamente rompió los límites, rompió con lo convencional, se salió totalmente de lo tradicional. Fue un cuate totalmente disruptivo y su impacto precisamente no solo transformó el mundo del cine, transformó el mundo de la televisión. Ahí está, por ejemplo, las series de televisión True Detective, Atlanta, que guardan ese surrealismo, esa ambigüedad en los personajes, esas situaciones como sacadas de un sueño, que utilizaba mucho David Lynch. Incluso se dice que esta serie tan exitosa de Sopranos utilizaba mucho esas secuencias como en sueño, ese peligro debajo de la apariencia de que todo está bien. Se dice que de Sopranos también tomó mucho de inspiración de David Lynch, tanto de sus películas como de sus series. Y bueno, sabemos también que en el mundo de la fotografía
muchos fotógrafos se inspiraron en esos ambientes góticos, urbanos, oscuros, de ensueño que creaba David Lynch en sus películas. Y podemos hablar también de la moda, podemos hablar de la pintura, entre muchas otras expresiones en las que David Lynch tuvo una gran influencia. Una noticia muy triste: se va un grande, verdaderamente grande, del mundo del arte, del mundo del cine, un auténtico rebelde, un auténtico disruptor. Pocas personas, pocos personajes podrían realmente presumir de haber cambiado el mundo del cine. Yo pienso que directores hoy en día como Ty West, como pudiéramos decir Harmony Korine, como Gaspar Noé, seguramente no estarían aquí si no hubiera sido por el trabajo, por el trabajo que abrió camino, por el trabajo de David Lynch, que realmente abrió una enorme brecha, abrió un hueco en lo que era el cine tradicional, en lo que era el cine convencional, por así decirlo. Una pérdida enorme, una tristeza para los que conocimos el cine de David Lynch. Ya no habrá más películas nuevas, pero sí hay muchas películas de David Lynch que aún podemos seguir disfrutando una y otra vez.